que son las mujeres y los niños, no tiende a marcarse tanto la musculatura de esta zona. O eso dice Negrete. En los varones evidentemente se marca más, particularmente si están trabajados los músculos, ¿no? Si no, pues obviamente no. ¿Ok? La piel es una piel, creo que también la describe Negrete como transparente en esta zona, igual que la antebraquial. Me parece un adjetivo bastante mal empleado porque pues evidentemente no es transparente, ¿no? Si fuera transparente veríamos los músculos de abajo. Pero a lo que se refiere es que es una piel en donde se pueden translucir las venas superficiales. A eso se refiere cuando hace la mención de que es transparente. ¿Ok? Puede tener una cantidad variable de folículos pilosos, igual dependiendo del sujeto y de la raza del mismo y demás. ¿Ok? Y es una piel pues de un espesor básicamente normal, no es particularmente delgada, pero tampoco es una piel demasiado gruesa, ¿no? Ahora, los límites que le vamos a describir a la región. Bueno, por la parte superior, su límite superior es el tendón inferior del pectoral mayor. Por la parte inferior es una línea que se llama epitrócleo epicondílea, que corresponde a 2 traveses de dedo por arriba del pliegue del codo, y los límites laterales van a corresponder a unas estructuras que se llaman correderas bicipitales. ¿Sí? ¿Qué son estas correderas bicipitales? Bueno, si se acuerdan, cuando vieron generalidades o cuando vimos generalidades el semestre pasado, mencionamos que todos los músculos tienen su propia aponeurosis. Pero además, los músculos que desarrollan la misma función se van a agrupar y se van a envolver en otra aponeurosis, y eso forma lo que se llaman compartimentos. ¿Sí? Cada región de las extremidades tiene compartimentos. La región braquial va a tener un compartimento anterior y un compartimento posterior. Entonces, esa aponeurosis en esta zona se llama aponeurosis bicipital. ¿Sí? Y es la que va a fijarse a las caras laterales del húmero y lo va a convertir en parte de esta región anterior, al hueso. ¿Sí? Entonces el húmero está en el compartimento bicipital, braquial anterior. ¿Ok? Entonces, a la hora de que se fija, deja 2 espacios o correderas, y esas son la medial y la lateral. ¿Sí? También por ahí pueden encontrar que, bueno, el límite externo de la región o lateral va a ser de la B deltoidea a la epitróclea, y el medial va a ser del epicóndilo al borde inferior del pectoral mayor. Es lo mismo, corresponden a esas correderas. ¿Ok? Bueno, si hacemos las incisiones, vamos a hacer una incisión en el límite superior, otra en el límite inferior y otra que lo va a unir por la parte central. ¿Sí? Acá no vamos a necesitar hacer incisiones, nada más le vamos a bajar la bota y subir el calcetín. Y bueno, vamos a ir viendo ahí más o menos cómo está Blancanieves. ¿Ok? Evidentemente, bueno, aquí le ponen lo que corresponde al tejido celular subcutáneo, ya saben que lo ponen así, igual que en el abdomen. Ajá. En esta región anterior no es mucho, vamos a encontrar más tejido adiposo en lo que sería la parte posterior y la parte inferior, básicamente, del brazo, ¿no? Bueno, eso, obviamente la cantidad es independiente, es variable en cada sujeto, ¿sí? Y dentro de lo que es el tejido adiposo vamos a encontrar las venas superficiales. Acuérdense que en las extremidades vamos a tener 3 sistemas venosos: el venoso superficial, el venoso profundo y las venas comunicantes o perforantes. ¿Sí? Las perforantes, cuando funcionan adecuadamente, se encargan de llevar sangre de lo que es el sistema superficial hacia el sistema profundo, y tienen valvas, ¿sí? O bueno, válvulas que evitan que se regrese cuando funcionan bien. ¿Sí? Cuando tenemos las personas o los pacientes que tienen varices en las piernas, puede ser porque esté tapado el sistema profundo o porque tengan perforantes incompetentes. Entonces, en lugar de que lleven la sangre del superficial al profundo, que tiene más presión y son venas más grandes, la regresan a las venas superficiales, y por eso se empiezan a hacer chipotudas y se adelgazan y feas y así, ¿no? ¿Ok?
Entonces, bueno, acá no nos pusieron todas las venas superficiales, solo nos pusieron esta. Se supone que las otras son profundas. Entonces, bueno, las venas superficiales en la región braquial anterior son dos. La que corre a nivel de la corredera bicipital interna se llama vena basílica, ¿ok? Y se va a formar por la basílica antebraquial y la mitad de la mediana que vienen del antebrazo. Y corre, como ya los mencioné, por la corredera bicipital interna y después va a desembocar en la vena axilar, ya cuando ya se haga más profunda, ¿no? Y aquí no nos pusieron a la cefálica. La cefálica se forma de la radial superficial o cefálica antebraquial, se llama igual, y la mitad de la mediana. Y esta vena cefálica aquí arriba va a pasar por un surco, que es el surco deltopectoral. Como su nombre lo indica, se forma entre el deltoides y el pectoral mayor. Y ahí, aquí a este nivel del surco deltopectoral es muy superficial. Entonces es una zona bien fácil para hacer una venodisección. Por ejemplo, en los niños cuando llegan súper deshidratados, ¿sí? O quien sea, pues, pero en los niños es un acceso vascular bien, bien facilito. Haces una incisión pequeñita, casi que de 1 centímetro, disecas con cuidado el tejido adiposo y ahí luego vas a encontrar a la cefálica. Y es una vena de un muy buen calibre para ponerle un trocar grueso y poder hidratar rápidamente al paciente, ¿no? Entonces este es un acceso vascular bastante fácil. El de la cefálica en el surco deltopectoral. ¿Ok? Bueno, ya una vez que disecamos el plano superficial, que ya vimos la cefálica, la basílica y todo, vamos a llegar a la aponeurosis del bíceps, ¿sí? La aponeurosis braquial anterior. Le vamos a hacer las mismas incisiones que hicimos en piel, una inferior, una superior y una sobre la línea media. Y vamos a abrir para poder empezar a revisar o exponer los músculos del compartimento anterior, ¿sí? El primero que vamos a encontrar es el bíceps braquial, ¿no? El conejo. El conejo, exacto. Entonces, el conejo tiene, como su nombre lo indica, bíceps, dos vientres musculares, una cabeza corta y una cabeza larga, ¿no? Estas cabezas van a tener inserciones diferentes, de tal manera que, bueno, la cabeza corta se va a insertar en la apófisis coracoides de la escápula. La cabeza larga entra en lo que es la articulación, prácticamente la articulación del hombro. Primero en el húmero, en la cabeza del húmero, va a pasar en el surco, tiene un surco por donde se va a meter el tendón de la cabeza larga y luego se va a ir a insertar en el proceso, en el tubérculo glenoideo, ¿ok? Entonces, en ese surco intertubercular, que es por donde pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps. Después va a tener un vientre muscular común y en la parte distal otra vez va a tener un tendón que se va a ir a insertar en la tuberosidad bicipital del radio, ¿sí? Que es aquí, bueno, aquí nos pusieron el bíceps básicamente, ¿no? Un musculito que no nos pusieron y que está abajo del bíceps y en la parte más superior es el coracobraquial. El coracobraquial también va a compartir inserción con la cabeza corta, o sea, se va a insertar en la apófisis coracoides y de ahí se va a ir hacia el cuerpo del húmero en su tercio superior, ¿sí? Este músculo, el coracobraquial, se llama también músculo perforado de Casserius, ¿sí? Músculo perforado de Casserius. Perforado de Casserius. La primera son Casserius. 2 S y la última es una sola, ¿no? Y va a haber un nervio perforante de Casserius. Y ese nervio perforante es el nervio músculo cutáneo, que es una de las ramas principales del plexo braquial. El músculo cutáneo perfora al coracobraquial, evidentemente lo inerva cuando lo perfora y nos va a dar todas las ramas musculares para los músculos del brazo y varios de la escápula también, ¿ok? Es un nervio mixto, de tal manera que tiene ramas sensitivas, entonces nos va a dar ramas cutáneas que, bueno, obviamente en la piel no las podemos ver, es bien difícil que las encontremos cuando disecamos la piel, pero nos va a dar al braquial cutáneo interno y al cutáneo lateral o braquial cutáneo externo,
¿sí? Entonces el nervio, como les digo, es mixto, tiene tanto inervación motora como inervación sensitiva. Y es el que nos va a inervar todos los músculos de esta zona, el músculo cutáneo. ¿Ok? Se va a insertar, va a estar súper adosado a lo que es el cuerpo del húmero, ¿sí? Y abajo se va a ir a insertar en la tuberosidad del cúbito, ¿ok? El braquial anterior, es el flexor del antebrazo sobre el brazo más eficiente, mucho más eficiente que el bíceps, ¿sí? En realidad el braquial anterior es mucho más eficiente como flexor de lo que sería el bíceps, ¿ok? El bíceps sí tiene función de flexión, pero también tiene una flexión de aducción. El coracobraquial básicamente es un aductor. El braquial anterior es eminentemente un flexor, ¿ok? Entonces, ese es el que vamos a encontrar. Y tiene una peculiaridad. Está tan adosado al cuerpo del húmero que cuando hay una fractura del hueso al nivel del cuerpo, las fibras del braquial anterior se pueden meter entre las dos líneas de fractura. Y eso va a ocasionar, si no se corrige, lo que se llama una pseudoartrosis. Pseudo quiere decir falso, es una falsa articulación. Entonces el paciente, en lugar de tener 2 codos, uno derecho y uno izquierdo, va a tener 3, ¿no? El derecho, el izquierdo y el adicional, no tendría por qué estar ahí, ¿vale? Entonces, ¿eso qué implica? Implica que todas las fracturas de húmero, de cuerpo del húmero, son quirúrgicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que sacar, para que un hueso consolide, tiene que estar en contacto un extremo con el otro. Aunque sea medio chueco, idealmente tendría que estar bien alineadito para que pegue derechito, ¿no? Pero bueno, a lo mejor medio así, como quieran, un poquito chueco, pero necesita estar hueso con hueso, si no, no se va a osificar esa fractura, no va a consolidar, ¿ok? Entonces, cuando se interponen las fibras de este músculo, pues se evita que esto pueda cerrar adecuadamente, ¿no? Entonces lo vuelve quirúrgico, ya sea que el ortopedista decida ponerle un clavo centromedular o le ponga placa y tornillos o cualquiera de esas labores de carpintería que hacen en los huesos, ¿no? Pero en fin, el chiste es sacar las fibras del braquial anterior y de alguna manera apoyar al hueso para que consolide adecuadamente, ¿ok? Esa es una particularidad del braquial anterior. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Cuál es el más grande, el braquial? El más largo, o sea, el más grande sería el bíceps, porque sí, por la distancia es mucho más grande. El braquial anterior es más cortito. ¿Esa articulación cómo se mueve? O sea, la articulación que se hace en la fractura. La pseudo, no, pues no se ¿No se mueve, mueve? no. Ah. Por eso ese es el problema, o sea, Los codos. tú quieres flexionar y evidentemente sí se va a flexionar porque el bíceps te ayuda, pero la parte del medio va a estar así como, ¿no? Como suelta, o sea, evidentemente les dificulta la función normal, ¿no? Entonces sí, por eso es que, pues no, de hecho ya lo saben y ni se esperan, y una fractura de cuerpo de húmero es, como le llaman, una reducción abierta, ¿no? Y le ponen placas, tuercas, clavo centromedular o no sé, lo que se les ocurre, ¿sí? A los ortopedios. Bueno, el paquete vascular del brazo, de la región braquial anterior, todos los paquetes vasculares, no crean que estamos como el nete, sería, bueno, creo que sería malo, porque entonces cualquier orangután podría ser cirujano, ¿no? Sí. Pero los paquetes vasculares, no creas que tú abres y los ves así como aquí, ¿no? Dices, ay, mira qué bonito, la arteria roja, las venas, las azules, ¿no? O sea, de entrada están envueltas en tejido conectivo, entonces no lo ves así. Tienes que abrir esa vaina donde está el paquete, por eso se llaman paquete neurovascular, e ir disecando los elementos, ¿no? Entonces, ¿qué elementos vamos a encontrar en el paquete neurovascular de la región braquial anterior? La arteria braquial o arteria humeral solita, sin ningún otro apellido, porque tenemos otra que es la braquial profunda o humeral profunda. La profunda es la que se encarga de dar irrigación a los músculos de la región, igual que al tríceps que está por atrás, ¿sí?
pero la braquial o humeral que está dentro del paquete neurovascular solamente nos va a dar, bueno, va a dar la braquial profunda y nos va a dar la colateral superior, la colateral cubital superior y la colateral inferior cubital. Esas van a formar el círculo arterial del codo, ¿sí? Junto con las de la radial. Y finalmente esta arteria se va a bifurcar y nos va a dar la radial y la cubital, ¿okay? Que son sus ramas terminales, ¿sí? Esta arteria va a ir flanqueada o acompañada por sus dos venas satélites. Ajá. Generalmente tenemos una anterior, ¿sí? Una anterointerna más bien, y una humeral posterior de las venas. Y además van a estar acompañadas por el nervio mediano, ¿sí? El mediano, que es otra rama del plexo braquial, primero va a ser lateral y luego lo que es en el tercio inferior de la región va a cruzar a la arteria por delante, ¿sí? Y ya después se va a ubicar en el antebrazo, ¿sí? Para inervar básicamente todos los flexores de la mano, ¿sí? Y de la gran parte también del antebrazo, ¿no? Entonces ese es el nervio mediano. De tal manera que si tú tienes una lesión, por ejemplo, me acuerdo mucho de un paciente que nos llegó que era de estos instaladores de vidrios, iba a poner un vidrio enorme y el vidrio se les resbaló y le cortó aquí, a nivel unos 4 dedos más o menos por arriba del pliegue del codo, le lesionó el paquete, y le seccionó el mediano. Entonces una lesión alta de nervio mediano te va a dar una patología que vamos a ver cuando vemos región antebraquial, ¿sí? Una deformidad de la mano por lesión, por denervación de todos los flexores, ¿sí? Entonces aquí en esos pacientes con alguna herida, en este caso fue por lo del vidrio, o a veces los apuñalan o cualquier situación de estas, ¿sí? Hay que reparar muchas veces pues, las venas y las arterias, ¿no? La arteria tienes la ventaja de que si la lesión fue por debajo de donde ya nacieron las colaterales, probablemente la mano no pierda circulación, porque con el círculo arterial del codo se van a seguir irrigando la radial y la cubital. Obviamente el escenario ideal es pues, que puedas reparar la arteria, ¿no? Que no la dejes así. Pero en el peor de los casos, cuando no se puede, si es por debajo del círculo arterial, la puedes ligar. ¿Sí? Y no pasa nada. ¿Okay? Obviamente, antes de cualquier cosa, pues tienes que corroborar que tenga circulación distal, porque si no la ligas y la mano se le mueve, ¿no? Entonces no es la idea, de preferencia. ¿Ok? Bueno, ¿de esto alguna duda? ¿No? Bueno, ¿alguien sabe quién es Popeye? Popeye el de las ¿no? espinacas. Ajá. ¿Y qué le pasaba? ¿Qué le pasaba cuando comía espinacas? Le crecían los bíceps, ¿no? Se estreñía. Se estreñía, al contrario. ¿Sí? Se le hacía así, le crecía el bíceps impresionante, ¿no? Bueno, obviamente por este personaje hay un signo que se llama, o síndrome que se llama síndrome de Popeye. Ajá. ¿Y qué es? El signo de Popeye aparece cuando el paciente se le desinserta o se le corta alguna de las cabezas del bíceps, ¿sí? Usualmente con mayor frecuencia es la cabeza larga, porque si se acuerdan que les mencioné que el tendón de inserción pasa en el surco intertubercular. Entonces son pacientes que cargan mucho, por ejemplo albañil. A mí los que me ha tocado ver, que no he visto muchos porque no es mi especialidad, pero por alguna razón dicen, tiene una bola, mándalo a cirugía, ¿no? O sea, somos los bolólogos, casi. Entonces, pues tiene una bola, no le preguntan al paciente ni en dónde tiene la bola, ni nada. O sea, capaz que la bola resulta ser un embarazo, pero tiene bola, mándenlo a cirugía. Los que nos han mandado, pues son albañiles, o sea, gente que carga cosas muy pesadas, probablemente sin ningún calentamiento o preparación previa. Y entonces ese tendón se va raspando ahí en el surco intertubercular y se empieza a debilitar. Primero tienen episodios obviamente de dolor, de tendinitis y demás, y eso debilita el tendón y llega un momento en que de repente ¡pum!, se corta, ¿sí?
Y cualquier músculo que tú cortes o tendón que tú secciones, el vientre muscular se va a cortar. Entonces se les hace una bola, por eso dicen que es como Popeye, ¿no? Porque se les hace así el chipote. No se ve así como, ahí está bien mame, no, se ve una bola rara, porque solo es una cabeza del bíceps, no son los dos, ¿sí? Evidentemente, en el momento en que se rompe, por supuesto que les duele y todo, pero después, básicamente ya no, nada más es la deformidad. Entonces, muchos de estos pacientes, ya cuando saben de qué se trata y se corrobora que es un signo de Popeye, pues dicen, ay, pues ahí déjenmelo, ¿no? No pasa nada. Si les molesta mucho, les inquieta o lo que se hace habitualmente es quitar esa cabeza del bíceps. Lo que se corta es el músculo y ya, porque es mucho más problemático intentar volverlo a reinsertar, ¿sí? Probablemente ni siquiera quede adecuadamente fijado, ¿no? Entonces lo que se opta por hacer, si los pacientes así lo quieren, es quitar esa cabeza del bíceps, ¿no? Otra cosa que puede pasar como correlación clínica es la pseudohernia, le llaman, del bíceps, que aquí lo que pasa es que se abre la aponeurosis del bíceps braquial y las fibras musculares protruyen en medio de esa herida o apertura que se hizo en la aponeurosis. Es como un signo de Popeye, pero mucho más chiquito. Y además esta se hace cuando el paciente hace fuerza, ¿sí? Si no está haciendo fuerza, no protruye. Y la de Popeye es todo el tiempo, es continua, ¿sí? Aunque no haga fuerza. ¿Cómo se llama? Pseudohernia del bíceps. Entonces, pues básicamente eso es lo que podemos mencionar en cuanto a las correlaciones clínicas, ¿no? Ahí el Negrete, cuando acaba de describir a los músculos, dice que agarremos un serrucho y cortemos el cuerpo del húmero y que luego le hagas así, para que escuches lo que es la crepitación, ¿sí? La crepitación es un signo que les va a tocar escucharlo cuando vean a alguien fracturado, ¿no? No lo van a escuchar con mucha frecuencia porque es una desgraciadez, ¿sí? O sea, de por sí huelen horrible las fracturas y todavía, a ver si se llama que está roto, así hueso contra hueso y no se, les van a decir unas cosas muy feas, se les van a poner las orejas de coliflor, ¿no? Por escuchar eso. Entonces no, pero a lo que se refiere es, si tú tallas hueso con hueso, ese sonido se llama así crepitación, es muy muy característico, ¿sí? De que se frota. A veces, bueno, cuando no estás muy seguro, digo, si tienes el recurso no le andes frotando los huesos, mejor mándalo y tómale una radiografía y ya, ¿sí? O sea, si estás en el Rancho Pancho, pues a lo mejor, ¿no? Pero es muy, o sea, lo tocas y básicamente sientes, ¿no? Y muchas veces a la hora de que lo estás tocando, pues en el momento que lo estás tocando, oyes cómo suena, ah, no, sí está roto, ¿no? Férula y mándelo al hospital, ¿sí? Me refiero, no sé, cuando estén en el servicio social, por ejemplo. Hay veces que es engañosa la cosa, pero en general no. O sea, el sangrado, el aumento de volumen, el grado de dolor, todo eso te indica que muy probablemente esté fracturado, ¿ok? Entonces, bueno, no necesitamos hacer el signo de Fray Torquemada para escuchar la crepitación de un hueso. Y creo que con huesos cocidos es lo mismo. Entonces, si alguna vez comen, no sé, pollo, fracturen el huesos cocidos. y háganle así. Sí, o crudo, mejor, desde la D para que vean, ¿no? Las alitas están más carambas porque son huesos más chiquitos, pero sí, de menos uno del muslo o de la pierna. Bueno, preguntas. ¿Se podría llegar a sacar un músculo así completo de su inserción? Y ahí también, o sea, ¿se tendría que cortar ese músculo o se puede volver como a insertar? Es que depende, o sea, en el caso, por ejemplo, de las cabezas del bíceps, hay la limitante principal, yo creo, es que la cabeza corta es intraarticular. Entonces tendrías que... ¿Intra qué? Intraarticular, tendrías que entrar a la articulación del hombro, lo cual implica cierto grado de posibilidad de que se contamine y demás, ¿sí? Y estamos hablando de un tendón debilitado que se seccionó, entonces ya no va a tener ni siquiera la longitud adecuada para que lo puedas volver a insertar en el tubérculo glenoideo, ¿no? Y además la otra ventaja que tienes es que, para empezar, tiene dos cabezas, el mismo músculo, y luego tienes el braquial anterior que sustituye la función perfectamente. Entonces, pues, ¿para qué te complican la vida? ¿Qué hiciste tú?
O sea, sí se puede. De hecho, los músculos, con que los acomodes en su lugar, básicamente, se vuelven a dosar a donde sea, a donde puedan, ¿no? Entonces, pues bueno. Y no los suturamos tampoco, porque les da Si mucho quieres, yo lo dolor busco. al paciente cuando se mueve, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces nosotros que estamos haciendo una laparotomía o una, por ejemplo, en las colecistectomías abiertas, que les haces una incisión subcostal, básicamente abrimos todo el recto anterior, lo cortamos con electrocauterio, y cuando cerramos ahí lo dejamos, o sea, nada más cierras la aponeurosis y ya. ¿Y solito se pega vuelve a solito. amarrar? Sí, se pega solito. Sí, lo que sí se reparan en general son los tendones, cuando se corta el tendón calcáneo, o si hay alguna lesión tendinosa en los dedos, sí. Ahí con la cuestión y la limitante de que el tendón es un tejido avascular, se nutren por difusión. Entonces, suturas son unos puntos que se llaman en 8. Haces una tenorrafia en lo que sería la parte externa del tendón y lo dejas inmovilizado de tal manera que no tenga tensión tu sutura y Es que no lo he visto. rezas que pegue. Que se amarra. Sí, para que pegue y no se vuelva a romper, ¿no? Si es un tendón anchote, grandote, por ejemplo, como el tendón calcáneo, generalmente les va bien y pegan. Pero los de los dedos, pues a veces está más difícil. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿No es este? ¿O este? ¿Qué buscaste? ¿Signo de Popeye o qué? Es que quiere ver un TikTok Oh, man. de un desgarro de bíceps. Ay, ese se vio horrible. De uno que está levantando pesas, ¿no? Sí, se ve como se le... Ajá, ve, eso. ¿Quieren verlo? Eso es signo de Popeye inmediato. Pero ahí pareciera que se le seccionó en la parte de abajo. Ah, ese sí, sí. Se rompió el de abajo ahí. Hay uno que está haciendo doble. Lo van los dos. Ah, sí, ya me acordé. Ahí se rompió el tendón del radio. Se desinsertó de la parte inferior. Ay, no, por eso O debe sea, doler pobrecito horrible. señor, seguramente lo van a romper. Sí, por ejemplo, en los suicidas, que se cortan las venas, se cortan los tendones. Después es un cohete para encontrarles cuál tendón era, ¿eh? O sea, porque se cortan y se retraen. Entonces, si el paciente para matarse se hizo una herida así, o la paciente, pues tú le tienes que hacer una así, hasta arriba, para ver, pues era del palmar mayor, el palmar menor, o lo que fuera, y tratar de suturarlo. No es cierto. ¿Es falso? Sí, eso es no. No creo que no. No me parece. Usualmente no parece pelota de ping-pong Te eso. los mando. No, aparte Popeye ¿Eso me no pasó en la encantaba, hernia? aparte de que estaba bien fuerte, las espinacas eran de lata, cosa que ya ¿Sabes no, que se ya llama no Popeye existe. porque es Pop Eye? Ojo saltón. Popeye, ajá.